Todos sabemos que un entrenamiento verdadero no es fácil. Repito, sabemos que un entrenamiento verdadero no es fácil. Cualquiera que haya intentado ponerse en forma sabe que entrenarse tiene situaciones difíciles, ¿no? Ya sea por cuestiones de salud, ya sea por mejorar en nuestra condición física. Cada vez que nos topamos con la palabra entrenamiento, ya nuestra mente como que entra en estado de alerta o de alarma y dice, ups, esto no me gusta, esto no viene por un buen lado, ¿no? Y es que un entrenamiento de verdad, un entrenamiento que funciona, suele ser incómodo. Dígalo conmigo. Un entrenamiento que de verdad funciona suele ser incómodo. Digámoslo otra vez. Un entrenamiento que de verdad funciona suele ser incómodo. Y esto es así porque exige paciencia. Tenemos que ser pacientes porque los resultados no se dan de hoy para mañana. También hay que ser perseverante, obligarse todos los días a pararnos cuando el cuerpo lo que quiere es descansar. Pero el entrenamiento exige ir más allá. Dicen los estudiosos en la materia que para poder ver resultado de un entrenamiento hay que esperar por lo menos 3 meses. Para poder ver fruto, para poder ver resultado de ese entrenamiento por el cual hemos pasado. ¿Y qué pasa con nosotros? A la primera semana ya queremos que se vea resultado, ¿no? Y decimos, no, es que me entrené fuerte esta semana y el pantalón todavía no me entra. Es que entrené el doble esta semana y sigo viéndome gordo en el espejo. No está resultando esto. Ahora, quiero decirles algo. El pasado jueves cumplí 46 años. ¿Ok? Y toda mi vida me ha gustado el deporte. Como jovencito jugué mucho fútbol en mis etapas de adolescencia. Jugué mucho básquetbol. Eran los deportes que más jugué. Fútbol y básquetbol allá en Costa Rica. Y empecé a hacer en serio ejercicio. Empecé a hacer ejercicio en serio a los 30 años. De hecho, cuando llegué aquí a Panamá, que fue, ya van a ser 16 años. Pero cuando llegué acá, los hermanos, tal vez hermana Olga, hermano Freddy, se recordarán que yo llegué acá a Panamá y pesaba más de 40 libras de lo que tengo ahorita. Y tuve que empezar a esforzarme, pero yo llegué acá a Panamá y yo dije, bueno, para estar bien en este trabajo también tengo que rebajar, no puedo estar tan pesado, ¿verdad? Y empecé a entrenar, empecé a correr y llegué a quitarme por lo menos 30 libras. Estaba bien, llegué a estar bien flaquito, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero yo lo veo un poquito rellenito. Bueno, es que los años no pasan en vano. Y le digo, y ese es el ejemplo que quiero poner, el entrenamiento cada día se hace más difícil. Si usted me pregunta hoy, cuando yo tenía 30 años, a entrenar hoy, no es nada sencillo. Ayer salí en la mañana a correr 5 kilómetros. Y lógicamente me falta más entrenamiento porque estoy empezando a retomar el entrenamiento. Pero mi mejor meta en 5 kilómetros fueron 24 minutos. 24 minutos, 5 kilómetros. Y ayer hice 40 minutos, 5 kilómetros en 40 minutos. Pongo este ejemplo porque el entrenamiento no es sencillo. Y cuando uno deja de entrenar por un largo tiempo, cuando tú quieres volver a recuperar y empezar a entrenar, se hace más difícil. Ahora, los años no ayudan, ¿verdad? Yo podía entrenar, recuerdo cuando tenía 30 años y al siguiente día yo estaba como nuevo a seguir entrenando. Ahora yo entreno, por ejemplo, ayer corrí esos 5 kilómetros y hoy no me siento mal. Pero me está pasando en las últimas semanas, me está pasando que el segundo día después de entrenar amanezco derrotado, ¿verdad? No sé por qué, pero está pasando. Así que no tengo buenas expectativas de cómo voy a amanecer mañana, ¿verdad? Mañana puede que amanezca un poco golpeado. Pero les comparto esto porque el verdadero reto no está en los músculos. El verdadero reto no es estar agarrado, como dicen aquí en Panamá, ¿verdad? Y estar ahí bien agarrado, ¿no?
el verdadero reto está en cada mañana tener la disposición en nuestra mente para levantarnos y entrenar. Y eso cuesta mucho. Tal vez porque la mayoría aquí o un buen grupo acá de nuestros hermanos son jóvenes. Tal vez digan, el pastor, yo juego todos los días y no me pasa nada. Bueno, llegará el día en que se van a acordar de este mensaje. Porque cuando pasas después de los 40, la historia es otra, ¿verdad? Me lo puede decir hermano Freddy, me lo puede decir Olmedo, que hermano Marcial, que ya anda por ahí también, ¿verdad? Otra historia es, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos de esto porque hoy vamos a hablar del reino de los cielos, entrenamiento efectivo. Y quiero que busquen en 1 Corintios 9:25. Repito, el reino de los cielos, entrenamiento efectivo, 1 Corintios 9:25. Ahora bien, en la vida espiritual, ¿será diferente el entrenamiento? En la vida espiritual, ¿será que es más fácil entrenar? En el camino de la carrera de la fe, ¿será que no es tan difícil? Debo desanimarle, tal vez en esta mañana. Porque lamentablemente el entrenamiento espiritual también es difícil. No es sencillo. Podemos decir que el crecimiento del alma tiene su dolor propio. Dígalo conmigo, el crecimiento del alma también tiene su propio dolor. Otra vez, el crecimiento del alma también tiene su propio dolor. Y digo esto porque tenemos que luchar todos los días con el dolor de morir a nuestro ego. Apagar nuestro orgullo y decirle, no, hoy usted no va a salir. Y eso, de decirle que no a nuestro orgullo, duele. Tenemos también el dolor de la espera. Dios muchas veces lo buscamos, le pedimos en oración y su respuesta simplemente es espera. Y esperar duele, hermanos. Tener que esperar la respuesta de Dios a lo que nosotros esperamos o anhelamos no es fácil. Tenemos también el dolor de la disciplina constante, que si no nos disciplinamos, pues no avanzamos. En las últimas 3 semanas hablamos de disciplina personal y hemos venido hablando de disciplina las semanas siguientes. ¿Por qué? Porque la vida del creyente es una vida de disciplina constante. Y debo decirle, esto duele. Aprender a decir no a lo que muchas veces queremos hacer, solo por el hecho de que estamos aquí para agradar a Dios. No para agradarnos a nosotros mismos. Y hermanos, esto no es un camino fácil. Pero ¿sabe qué? No es un camino fácil, pero es el único camino que conduce a una verdadera transformación. Es el camino que nos lleva a una transformación real. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Señor? Levánteme su mano. ¿Realmente usted quiere ser transformado por Dios? Si es así, sepa que el camino no va a ser fácil. Y hay que apegarse al entrenamiento. A veces este entrenamiento espiritual no nos entusiasma para nada. No es fácil saber que otros viven como quieren y que a veces les parece que les va mejor que a nosotros. Y nosotros que estamos ahí entrenando espiritualmente y obedeciendo a Dios, pues parece que cada vez nos va peor. Bueno, así de engañosas son las situaciones en nuestro mundo. Tenemos que estar conscientes de esto. Pero también es bonito cuando empezamos a experimentar la paz que encontramos en Dios. Es bonito cuando hay claridad en nuestra mente y le vemos el propósito a las cosas que hemos aprendido. Y vamos creciendo espiritualmente. Y vamos viendo cómo nuestra manera de pensar va siendo también distinta. Y podemos darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias porque el entrenamiento ha sido difícil, pero estoy viendo los resultados en mi vida. Estoy viendo los resultados en las vidas de otras personas. Ahora quiero decirle, en Centro de Vida, el entrenamiento no es una actividad de un momento o de un tiempo. El entrenamiento no es algo pasajero en Centro de Vida.
Para nosotros el entrenamiento es la base de todo lo que hacemos. Y por eso hablamos tanto de guerra, de entrenamiento, de entrar al campo de batalla, de disciplina personal, porque todo eso se va a requerir si nosotros realmente queremos ser discípulos íntegros del Señor Jesús. Aquí no andamos buscando buenos cristianos en Centro de Vida, porque de buenos cristianos están llenas un montón de iglesias. En Centro de Vida queremos verdaderos discípulos, discípulos íntegros, que le dicen no a lo que la palabra de Dios le dice no, que viven con integridad a pesar de que el mundo quiere hacer lo que va en contra de Dios. Y tenemos que estar claros en esto. Queremos familias que resisten a las tormentas, no familias que se asustan apenas que ven una nube negra, sino que realmente permanecen aún en medio de las situaciones difíciles porque confiamos en que Dios está a través de nosotros. Queremos una iglesia no solo que asiste. No queremos una iglesia de puras personas sentadas en las sillas y tranquilas ahí en confort. Queremos miembros que actúan, miembros que se involucran, personas que ayudan a otros. Y por eso nuestro entrenamiento es básico y es vital. Porque para llegar a ese tipo de creyentes íntegros, con buenas familias, ejemplares, que pelean la batalla y con creyentes metidos en los principios del reino y en lo que Dios demanda de nosotros, pues se requiere un buen entrenamiento. Ahora, tal vez usted me dirá, pastor, ¿va a hablar toda la mañana acerca de entrenamiento físico? Sí, vamos a hablar toda la mañana de entrenamiento físico, de atletas, de ejercicio. Y déjeme darle un ejemplo sencillo. Cuando alguien decide correr su primer maratón, ¿cómo empieza? La persona dice, voy a correr un maratón, y sale y corre 42 kilómetros de una vez. Así pasa. ¿Sabían que un maratón son 42 kilómetros? Bueno, ese es un maratón, si usted no lo sabía. Son 42 kilómetros. Pero la persona no empieza diciendo, hoy voy a tirarme de aquí hasta Chame, 40 y pico de kilómetros. ¿Qué va a pasar? Si la persona ni siquiera corrió, es capaz que saliendo de aquí no llega ni al jumbo corriendo y ya se va a estar ahogando, ¿verdad? Necesitamos primero aprender a respirar bien. Es básico aprender a respirar. ¿Cómo le dicen aquí en Panamá cuando duele acá? Dolor de yegua, ¿no? Si usted no tiene la habilidad para correr, las primeras veces viene ese dolor de yegua, ¿no? Y es por mala respiración. Uno de los principios para empezar a correr es aprender a respirar. Aprender a respirar. Y es algo que al cuerpo tenemos que entrenarlo, porque lógicamente cuando estamos ahí stand-by sentados no estamos. Cuando uno está sentado no necesita hacer eso. Pero cuando usted corre, usted necesita oxigenizar la sangre, ¿ok? Y necesita una respiración constante, si no, viene ese dolor de yegua que no lo deja. Y muchos dicen, no, es que yo no sirvo para correr. No, no es que no sirve para correr. Es que no ha aprendido que tiene que respirar, ¿cierto? Luego va a tener que empezar a correr diferentes distancias. 5 kilómetros, 10, 15, 21. Y ahí ya va sumando kilómetros hasta que la persona llega a un momento donde fortalece su resistencia y el cuerpo se va adaptando al hecho de que voy a correr por más tiempo y voy a requerir más demanda de mi cuerpo físico. Al pasar el tiempo, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que parece imposible se vuelve una realidad. La persona corrió 42 kilómetros y logró su meta de correr un maratón. Como les dije anteriormente, en el reino de los cielos es muy parecido. Entendemos que empezar en el camino espiritual requiere dar ciertos pasos. Entendemos también que no podemos salir ahí corriendo por la carrera de la fe y pensar que de hoy para mañana vamos a lograr ganar un montón de almas para Cristo y vamos a discipular a todo quien se presente en nuestro camino y nadie nos va a detener. No,
hay un proceso que tenemos que llevar. Lo que sí tenemos que tener claro es que Dios no está buscando espectadores. Dios quiere discípulos que sean bien entrenados y discípulos que se dejen entrenar, dispuestos a ser entrenados. Personas que aprendan a orar con constancia, no orar solo cuando lo necesitamos, según nosotros. Obedecer cuando cuesta, que estemos comprometidos a obedecer siempre, no solo cuando queremos. Y también requerimos de personas que amen a Dios, incluso cuando no es fácil amar a Dios y a las personas. Decimos que el reino no busca espectadores. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es soldados del Espíritu peleando la batalla. Como hemos hablado en otras oportunidades, hombres y mujeres que están siendo perfeccionados constantemente y que se han comprometido a una causa mayor, la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que les pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu disposición para este proceso? ¿Cómo está tu disposición para ser entrenado efectivamente en el reino de Dios? Quiero decirte, el campo de entrenamiento está listo. Aprendimos esta semana que nuestro campo de batalla es el mundo, ¿cierto? El campo está. La pregunta que quiero que le haga a la persona que tiene a su lado es, ¿ya empezaste a calentar? ¿Ya empezaste a calentar? Vuélvaselo a preguntar otra vez, ¿ya empezaste a calentar? Porque si no calentamos, pues ahí vamos a quedar, ¿verdad? Rapidito. Vamos a lo que dice 1 Corintios 9:25 y léalo conmigo. Compartamos la lectura. Dice así, la palabra del Señor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Reitero, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Señor, guíanos en este momento. Queremos mantener nuestra mente, nuestra concentración, nuestro corazón dispuesto a lo que tú, Señor, quieres compartirnos. Te ruego, Padre, que podamos entender primeramente que como parte de tu reino no podemos darnos el lujo de no entrenar. Que el entrenamiento es necesario y es diario. Que espiritualmente nuestra alma necesita mantenerse enfocada en lo espiritual. Tenemos que tener nuestra alma en dirección a las cosas del Espíritu, a las cosas que van de acuerdo a tu reino, Señor. Y sin duda, Padre, vamos a tener lucha. Y sin duda el enemigo nos va a hacer el entrenamiento más difícil. Pero tenemos la promesa de que tú estás con nosotros. Así que en esta hora pedimos tu dirección. Y rogamos, Señor, que tú cumplas tu propósito con los planes que has iniciado ya para nuestras vidas. Te lo pedimos de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén. 3 cosas. Primero, ¿estamos corriendo para ganar? ¿Estamos corriendo para ganar? Quiero decirles que en el reino de los cielos no existen corredores del domingo. ¿Te ha visto los corredores del domingo? Son esos que se meten en todas las carreras sin pagar. No llevan número, nunca llevan número. ¿Por qué? Porque nunca pagan una carrera, pero se meten en todas las carreras y solo corren cuando el día parece perfecto y bonito para correr. Si está muy caliente o si está lloviendo, o si las condiciones están difíciles, ellos no salen a correr. Tenemos que aprender a hacer una diferencia. Muchos corren solo por participar, ¿cierto? Y hay un grupo selecto que corre ¿para qué? Corre para ganar. ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia no es la velocidad. La diferencia está en la intención. El que participa pues no le importa ni cómo va ni cómo entra, solo se mete en la carrera y ahí si termino bien y si no pues una carrera más. Pero aquel que va dispuesto a ganar sabe que
su intención es llegar hasta la meta, ¿cierto? Ahora, tenemos dos personas haciendo el mismo ejercicio físico, correr. Tenemos a un personaje que está en cinta de correr en el gimnasio, ¿verdad? Viendo la pantalla y bien fresco, viendo su película y su serie favorita, con aire acondicionado, fijo su mirada en la pantalla y checando el reloj a cada minuto, no para ver cuánto ha avanzado, sino para ver cuándo termina el entrenamiento, ¿verdad? Está checando a cada rato su reloj, deseando que la sesión termine para poderse ir. Se esfuerza, sí, en el momento se esfuerza, aunque su mente está en lo que está viendo en la pantalla, ¿no? Pero cuando se baja de la máquina y se va ya sea para su trabajo, para su casa, no pasó mucho. Prácticamente sigue en lo mismo que como empezó. Pero tenemos al atleta de campo, ese que sale afuera. No importa que haya sol, no importa que haya lluvia, no importa esa loma pesada con que se topa siempre que va a entrenar. Y no mira el reloj para ver cuándo acaba, sino que mira su reloj para ver cómo va su progreso, llevo bien mi ritmo, cuántos kilómetros llevo y continúa porque recuerden, su meta o sus ojos están frente a la meta. Y cada zancada que da, cada paso que da, lo acerca más a su destino. No está perdiendo el tiempo, sino que está llegando a sus objetivos, cumpliendo sus objetivos, su meta. Ahora, teniendo eso en mente, estos dos tipos de corredores, pensemos en nuestra realidad espiritual y en lo que el verso 24 nos dice. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios 9:24, vaya a su Biblia, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahí el apóstol está haciendo una pregunta, repito, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Hace un buen cuestionamiento aquí el apóstol Pablo. Y mire la respuesta, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. En otras palabras, dice, si vas a correr, que te lleves el premio. No estés corriendo solo por participar. Si estás en esta carrera, dice el apóstol Pablo, corre para llevarte ese premio. Ahora, analizando el versículo, ¿cuál es la característica en esta carrera? ¿Puede usted analizar eso? Mire bien el pasaje, verso 24. ¿Cuáles son las características de esta carrera? Según la carrera, ¿cuántos corredores hay? Dice todos, ¿cierto? Nos hace una muestra o nos deja ver que en la carrera hay muchos, ¿qué? Muchos corredores. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Y la otra característica que nos dice el versículo, ¿cuál es? ¿Cuántos se llevan el premio? Solo uno se lleva el premio. Muchos corredores, uno solo se lleva el premio. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que si estamos en la carrera de la fe, nuestra mentalidad debe ser de uno que está entrenando para ganar, no solo para participar. Y quiero aclarar algo. Esta carrera no significa que estamos compitiendo entre nosotros. Eso no es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, que estamos ahí compitiendo para ver cuál es el mejor cristiano o el mejor discípulo de Jesús, sino que el apóstol Pablo está diciendo, todos debemos correr de tal manera que podamos ganar, porque aquí la meta es ir en contra de nuestro enemigo. Este enemigo que llamamos Satanás. Y que la calidad de nuestro servicio sea la mejor que nuestro Señor pueda recibir. Ahora, con esto en mente, el entrenamiento que Dios nos ha dado como centro de vida tiene el propósito de que al final de la carrera todos lleguemos ganando. Cuando pedimos el cuaderno espiritual, discipulado y demás cosas, es porque queremos que tú ganes esta carrera. Y hermano,
no se trata de salvación. Esto se trata de honrar a Dios. Queremos llegar al final de la carrera ganando, porque nuestra meta, nuestro objetivo es honrar a nuestro Dios y Señor. Y no es la voluntad de Dios que solo participemos. La voluntad de Dios es que salgamos triunfantes para honra y gloria suya. Correr para ganar involucra, como dijimos antes, también correr con intención. Y hablamos de que nuestra intención debe tener dos propósitos claros. Uno, agradar a nuestro Dios. Y segundo, ayudar o servir a los demás. Hermanos, de esto se trata la carrera de la fe. Ese es el propósito que nos involucra en esta carrera. Que en todo lo que hagamos agrademos a nuestro Dios. Y que podamos ser de bendición a otros, pudiendo ayudar por medio del servicio a otras personas que están empezando en el camino del Señor o que aún no conocen a nuestro Dios. Debo decir también que muchos vivimos nuestra fe como el corredor de cinta, ¿sabe? Muy cómodos, ahí con el aire, viendo la pantalla, pero en este caso oramos por rutina. Asistimos a los servicios ya por costumbre. Evitamos el pecado no porque queramos agradar a Dios, sino por miedo al castigo. ¿Sabe que es un problema que tenemos? ¿Por qué realmente evitamos el pecado? ¿Porque queremos agradar y obedecer a nuestro Dios? ¿O porque nos da miedo de que Dios nos castigue y nos ponga una situación difícil? Tenemos que empezar a evitar el pecado porque Dios es santo. Y porque Él merece que usted y yo vivamos en su santidad. Y cuando estas cosas pasan, cuando oramos por rutina, cuando asistimos por costumbre y cuando solo evitamos el pecado por miedo, lo que va a pasar es que no avanzamos. Así como el corredor de cinta. ¿Cuántos kilómetros corrió? Bueno, en ese lugar hizo tantos, pero ¿avanzó? No avanzó nada. Correr para ganar significa que cada decisión de hoy, cómo respondemos a una conversación irritante con otra persona, cómo usamos nuestro tiempo a solas, que cada decisión hoy sea una zancada intencional para formar en nosotros el carácter de Cristo. Quiero decirte que si tu entrenamiento espiritual no tiene como meta clara parecerse más a Jesús, vas a terminar agotado, pero en el mismo sitio, sin haber logrado absolutamente nada. En esta mañana te digo, no corras por cumplir, corre para honrar al Señor. Corre para cumplir la meta que Dios se ha propuesto con tu vida. De eso se trata esta carrera. Amén. Dígale a quien tiene a su lado, ¿cómo estás corriendo? ¿Cómo estamos corriendo? Seguimos. Entrenamiento efectivo requiere sacrificios. Entrenamiento efectivo requiere sacrificios. Resulta que está el atleta entrenando para una competencia muy importante. Y después de un largo día de entrenamiento, este atleta llega a su casa y encuentra la mesa llena. Comida rápida, postres, refrescos, todo lo que normalmente le gustaría comer, eso que llamamos antojos, ¿no? ¡Wow! La mesa cargada de puros antojos. Y él podría decir, solo por hoy no pasa nada. Que me como un McDonald's hoy, no pasa nada. Que me come este postre o los helados que son tan sabrosos, no pasa nada. Nadie le está pidiendo cuentas, nadie le está obligando a mantener su disciplina. Pero ¿saben qué? Él sabe que cada pequeña decisión va a afectar su rendimiento en la carrera. Y por eso, mientras otros comen sin pensar,
Este atleta elige comer lo que va a ayudar a su entrenamiento y va a fortalecer su cuerpo. No porque no le guste esa otra comida, sino porque su meta es más importante que esos antojos. Su meta es más importante que sentir una satisfacción pasajera en ese momento. Ahora, nuestro texto nos dice con claridad lo que se necesita para un entrenamiento efectivo. Vayan al verso 25 otra vez. Y dice el apóstol Pablo aquí, todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. ¿Cuánto nos gusta esa palabra, verdad? Abstinencia. Es bien agradable, ¿verdad? Abstenerse, dice. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, dice. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, aquí el que lucha, el atleta, dice de todo se abstiene. Es decir, todo lo abandona, renuncia a todo, deja todo, ayuna a todo lo que pueda perjudicar su rendimiento. Yo sé que no nos gusta la palabra abandonar, renunciar, dejar o ayunar. Pero eso significa la abstinencia. Todo lo que perjudica mi rendimiento espiritual, debo estar dispuesto a abandonarlo. Debo estar dispuesto a renunciar a esas cosas, con tal de honrar al Señor. Hermanos, en Centro de Vida nuestro entrenamiento inicia con el discipulado. Así llamamos a nuestro entrenamiento, discipulado. Y tanto el discipulador como el discípulo deben sacar tiempo de calidad en la semana para cumplir con este propósito de entrenar. Y se necesita toda la disposición y disciplina para hacerlo. No consiste solo en sacar un ratito ahí, medio leer la lección y si te vi no me acuerdo. No, tiene que haber un tiempo de compartir. Tiene que haber un tiempo de conversar, tiene que haber un tiempo para enseñar al discípulo cómo actuar, cómo comportarse. Hoy tengo a mi discípulo aquí ahí sentado, ¿verdad? Y sé que él está recibiendo este entrenamiento y mañana cuando le pregunte qué aprendiste en el sermón, tiene que estar cuchillo, ¿verdad? Dime, pastor, esto y esto aprendí, ¿no? Pero definitivamente el discipulado nos permite aprender cuáles son nuestras responsabilidades en el reino de Dios. Aprendemos la disciplina diaria del cuaderno espiritual para crecer personalmente, pero también para ayudar a otros. Además, en el discipulado se nos enseña la importancia de asistir e invitar a otros a los centros de acción. Reforzamos ahí en el centro de acción nuestro entrenamiento cada semana. Y también en el centro de acción se nos enseña a usar las armas, se nos enseña a servir, a evangelizar. También se nos enseña que debemos congregarnos cada domingo, ofrendar en obediencia a Dios y debemos involucrarnos en la obra. Todo esto es parte del entrenamiento que llamamos discipulado y discipulado continuo. Y de eso se trata. Ahora, en el reino de los cielos, el entrenamiento efectivo también requiere de decisiones todos los días. Decidir orar cuando podríamos distraernos. ¿No cuesta a veces? Sí. A veces solo queremos distraernos, no queremos orar. Pero el entrenamiento exige que nosotros tenemos que tener un tiempo con Dios a diario en oración y buscarlo. Tenemos también como parte del entrenamiento decidir perdonar cuando sería más fácil guardar resentimiento. O decidir obedecer a Dios, aun cuando implica que renunciamos a algo que queremos en realidad. ¿Sabe qué? Todo entrenamiento verdadero exige sacrificios. Dígalo conmigo. Todo entrenamiento verdadero exige sacrificios. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un atleta hablando físicamente? Que él, dice en nuestro texto, solo se sacrifica para recibir un premio que se desgasta o que al final va a guardar en una caja.
La palabra de Dios dice que nosotros nos sacrificamos por una recompensa eterna. Que nosotros nos sacrificamos por recibir esa recompensa eterna que el Señor nos promete al haber sido fieles a su reino y a su palabra. El entrenamiento espiritual cuesta, claro que sí. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacer los sacrificios que se requieren para correr en el reino de Dios? Yo sé, hermanos, que no es fácil nuestro caminar en Cristo. Pero como el apóstol Pablo dice, el premio vale toda la pena. Una eternidad en el Señor y poder recibir galardones que luego vamos a entregar a los pies del Señor y decimos, esto lo hicimos por y para ti. Y eso habrá valido toda la pena. Por último, en esta mañana, entrenamiento efectivo es el que se pone en práctica, el que se vive a diario. Hablamos hace un par de semanas en nuestros centros de acción de las personas que van a un gimnasio, ¿no? Hay personas que se inscriben a un gimnasio, van con mucho entusiasmo, se compran un juego de ropa deportiva de marca, donde la marca sale por todo lado, ¿verdad? Para que vean que voy a entrenar. Se compran unos guantes para alzar pesas porque no quiere que se les hagan callo, ¿verdad? Entonces compran los guantes. Llevan ahí su botellita de agua también de marca para que vea que se está hidratando, ¿no? Y llega al gimnasio solo sacándose fotos. Ahí con las pesas, ¿verdad? Y pidiéndole a otro que le saque fotos para que vean el peso que está alzando, ¿verdad? Y esto empieza los primeros días. Pero ¿qué pasa? Pasa una semana, logra pasar la segunda, pero ya después de ahí, nadie lo ve en el gimnasio, ¿verdad? Después de una semana ya empieza a faltar. Un día porque estaba muy cansado, el otro día porque se le presentó un imprevisto, el otro día porque estaba lloviendo y yo no iba a salir así con esa lluvia. Y al final, pues, mañana vuelvo, mañana va a empezar, o este lunes arranco de nuevo. ¿Sabe qué es lo doloroso de eso? Que sigue teniendo la membresía porque la tiene que pagar, pero ya no entrena. Ya no hay entrenamiento. Ahora pensemos en un cuadro distinto. Está la persona que no habla mucho, nunca postea nada en sus redes sociales, pero todos los días sale a entrenar. Todos los días. A veces tiene energía, a veces está cansado, pero no importa cómo se siente, sale a entrenar. Repite sus ejercicios, mejora su técnica, va desarrollando resistencia y con el tiempo se le van viendo cambios y la gente dice, hey, te ves mejor. Hey, ya estás bien agarrado, ¿qué estás haciendo? Porque la persona calladito, ¿no? Ahí, paso a paso. La diferencia es clara, ¿no? Aquí el asunto no es inscribirse para cambiar, no. El asunto es entrenar todos los días. Ahí está la diferencia. Entrenar constantemente, hacerlo todos los días. Me guste o no me guste, sienta ganas o no sienta ganas. Pablo aquí nos muestra cómo era su entrenamiento. Versículos 26 y 27 para terminar. Y ahí Pablo nos enseña cómo entrenaba él. Y es algo que tenemos que imitar. Dice versículo 26. Así que, dice el apóstol Pablo, yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo, dice. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Las palabras del apóstol Pablo son claras, no hay que explicar mucho. Él dice, yo no corro por correr, yo tengo una meta,
salgo a correr bajo una meta, yo no golpeo al aire, yo busco golpear al enemigo todos los días. Ahora, en el boxeo hay algo que se llama boxeo de sombra, ¿no? Y es una clase de entrenamiento que es, bueno, mirarse en un espejo y tirar golpes, ¿no? Ya, derecha, izquierda. Y eso es entrenar de sombra. Podríamos decir que es útil porque es parte del entrenamiento. Podemos mejorar la técnica, no cansa demasiado, pero seamos honestos. Nadie gana un campeonato mundial solo peleando contra su propia sombra, ¿cierto? Y aquí que Panamá es famoso con los buenos boxeadores, se sabe que haciendo sombra no se va a ganar un campeonato mundial. ¿Qué necesita? Necesita sparring, ¿cierto? Necesita oponentes. Necesita alguien que le devuelva los golpes y aprender a esquivar y a recibir golpes, porque también se reciben, ¿no? De lo contrario iba a quedar, ¿verdad? No va a llegar muy lejos, sinceramente. Hermanos, nosotros no podemos salir como locos sin tener un plan. Gracias a Dios, en nuestra iglesia Dios nos ha dado un plan, amén. Tenemos un plan. Creemos que Dios nos ha llamado a una misión, a ser discípulos. Pero también creemos que Dios nos ha dado una visión. Y es lo que hemos puesto en práctica en Centro de Vida. Nuestra misión o nuestra visión nos enseña que para ser discípulos de manera efectiva debemos ser obedientes y poner en práctica el entrenamiento. Nadie va a ganar la batalla si hace el cuaderno espiritual solo por hacerlo, o si no lo hace. Nosotros queremos golpear al enemigo, y para golpear al enemigo hay que comprometernos de corazón a hacer el cuaderno espiritual. Durante la semana tenemos que comprometernos con nuestro centro de acción. No se trata solo de asistir ahí el miércoles y vernos las caras, no. Hay que invitar personas, hay que visitar personas. Hay que ayudar a acercar a otros. Hay que llegar al centro de acción con una actitud de participar, dar mis opiniones y ayudar a que el trabajo del líder se haga mejor. Tenemos que comprometernos a servir y evangelizar, porque si no servimos y evangelizamos, no vamos a tener discípulos. No podemos pasar 1 año sin discipular, 2 años sin discipular, 3 años sin discipular. ¿Y cuál es la excusa? No, es que no tengo un discípulo. No, es que te falta servir y evangelizar. Por eso no hay discípulo. Estás dejando parte vital del entrenamiento de lado. Y por eso no se ven los discípulos. Hay que acercarse a personas, hay que hablar, hay que invitar. Si seguimos el plan que Dios nos ha dado, vamos a terminar bien la carrera. El entrenamiento debe seguirse a diario, debe vivirse cada día. Porque si no, como decía el apóstol Pablo acá, vamos a dejar dudas de nuestro compromiso con el Señor. ¿Qué decía él? Yo me sacrifico, golpeo mi cuerpo, porque no quiero que habiendo enseñado a otros, habiendo guiado a otros a seguir al Señor, yo termine en la carrera descalificado. ¿Qué significa esto? Que no sea apto para servir. ¿Por qué? Porque dejé que el enemigo dañara mi testimonio. Porque dejé que el enemigo me venciera en esa parte de la batalla. Y no estamos hablando de descalificado, perder la salvación, porque nuestra salvación es segura en Cristo, pero sí no apto para el servicio, por haber defraudado al Señor y defraudado a su iglesia. Así que tenemos que tener cuidado. Porque ¿qué quiere el enemigo? Quiere sacarnos de la carrera. Quiere que quedemos descalificados. Ahora, en el reino de los cielos, el entrenamiento funciona cuando escuchamos la palabra. No cuando nos emocionamos con un buen mensaje o tenemos buenas intenciones, sino cuando escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. De eso se trata el entrenamiento. El crecimiento espiritual viene de una fe práctica todos los días.
Se supone que esta semana vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Para eso usted está tomando ahí sus notas. Para revisar en la semana, mira, esto dijo el pastor, mira, esto me enseñó el Señor. Y seguir adelante en este camino. Hermanos, nuestra fe práctica requiere orar aunque estemos ocupados. Dios es primero, amén. Obedecer aunque nos cueste. Y aprender a tener dominio propio, a dominar nuestras actitudes y decisiones para que éstas honren a Dios. Porque en el reino de Dios no se transforma solo el que escucha, se transforma el que entrena su vida espiritual cada día. Pregunté, ¿cuántos quieren ser transformados? Todos levantamos la mano. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ser obedientes al entrenamiento. El entrenamiento que es efectivo. Para terminar, ¿nuestra fe es algo que solo conocemos? ¿O nuestra fe es algo que estamos viviendo todos los días? ¿Cómo estamos? Hermano y hermana, el reino de los cielos no busca personas que sepan mucho. Dios espera soldados que estén dispuestos a ser transformados. La corona no es para el que más asistió, sino para aquel que se entregó, se esforzó por el reino, invirtió su vida en el reino de Dios. ¿Vas a seguir ahí sentado solo criticando? ¿O vas a entrar al campo donde Dios está trabajando, donde Dios está haciendo su obra? Y amigo y amiga, en esta mañana, si aún no has entregado tu vida a Cristo, yo espero que este tema te haya desafiado hoy. Porque la vida es como una carrera. Pero lo más importante es saber cuál es la meta. Según la palabra de Dios, según la Biblia, hay un propósito eterno más allá de nuestros logros en esta tierra. Pregúntate en esta mañana, ¿estoy preparado para la meta final? ¿Estoy preparado para cuando Cristo venga? Jesús ofrece el camino al reino de los cielos, pero esto requiere una decisión personal. Hoy puede ser el momento para dejar de correr solo y que puedas empezar a caminar con Cristo. Ven al Señor Jesús. Vamos a estar en pie y oramos.